Sí, mi propósito es dividirlo en partes para que a la hora de que ustedes lo quieran volver a escuchar, este video, pues no sea tan largo. Pero bueno, ojalá y les sea tan interesante que lo extenso del tiempo en cada uno de los videos, pues no sea un problema. Entonces decíamos que 601,000, sin contar la tribu de Leví. No sé si menciona ahí cuántos de la tribu. Estos son los contados del 62. No dice 23,000. Bueno, estamos hablando que allá cuando salieron, recién fueron liberados, eran 600,000 hombres de a pie. Bueno, sin contar los niños. Aquí nos dice que eran 601 más esta tribu de Leví, que ellos no iban a la guerra. Esa tribu Dios la separó para su propósito de ministrar todos la obra de Dios en el templo, las escrituras. A ellos pertenecían los sacerdotes, pertenecían todos los sirvientes, los cantores, cantidad que ministraban, era su trabajo, y eran 23,000 cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Lo que queremos resaltar aquí con estos números es que el pueblo seguía vivo, vigente, y Dios todavía trabajando con ellos. Aquí todavía no entran a la vida prometida. Primero la esclavitud de Egipto, luego las carencias del desierto, pero ahora iban a un territorio súper abundante en lluvias, cosechas, en cuidado, en protección, de tal manera que esa parte ellos no deberían preocuparse, sino por levantar el testimonio de la gloria de Dios con los principios, con las leyes de Dios, con la guía de Dios, con la obediencia a Dios. Todo eso era lo que Dios quería levantar como un gran candelero que alumbra en un monte, el monte de Israel, monte de Jerusalén. Entonces, aquí hay un comentario importante para mencionarlo. Dios retarda su obra por los que mueren por muerte natural, por lo que sea. Y aquí murieron esos quizás 2,5 millones, 3 millones, algunos piensan que quizás 5 millones. Era un pueblo nómada avanzando, más bien estacionado en el desierto. Entonces, dice aquí, y ninguno quedó excepto Caleb y Josué. Todos los que salieron de Egipto murieron. Y Dios esperó 40 años para que los niños, los jóvenes, los de 20 años que no entraron en el primer censo, ahora, después de 40 años, ellos tenían 60 años hacia abajo. Y este es el censo que se levanta, ¿verdad? Listos, ellos sí querían entrar, sí quisieron entrar. Entonces, Dios esperó que murieran en el desierto. ¿Se imaginan un gran panteón municipal que ocupaba gran parte del desierto para sepultar a sus muertos? Dice, Dios retarda su obra por los que mueren por muerte natural, por la vejez, por enfermedades o por desobediencia a Dios. Algunos mueren antes de tiempo. Dios los recoge para que no estén sufriendo aquí en este mundo y se los lleva al cielo, porque Dios los reconoce como hijos, pero hijos que no quisieron aceptar el plan de Dios. Entonces, los que mueren por muerte natural, otros que Dios
retarda su obra es por los mártires. A veces hombres tan fuertes en la predicación mueren, y al morir un hombre de Dios, él representa tanta obra de Dios, tantas familias, tantas conversiones, y cuando él muere en el martirio por su fe, la obra de Dios se detiene. Oí un dato que hoy en día hay 250,000 cristianos que están sufriendo persecución a muerte en todo el mundo. Bueno, Dios retarda su obra porque cuando Dios ha levantado un hombre, no es por arte de magia. Moisés tardó 40 años después de huir de Egipto, y después de 40 años estuvo listo para empezar el plan de Dios. Y luego le sirvió a Dios otros 45 años y murió. Bueno, los que mueren por su fe se les llama mártires, y la obra de Dios se retarda. Bueno, pero también hay un tercer grupo por lo cual la obra de Dios se retarda, y es por los que se apartan. Los que se apartan hacen que la obra de Dios se retarde, porque ellos fueron nacidos de nuevo para ser una luz que se pone en el candelero, y ellos opacaron la luz, no se nota su luz, y la obra de Dios se retarda en alcanzar las almas para que pertenezcan al reino de Dios, para que puedan aprender a servir a Dios. La obra de Dios se retarda por los que se apartan. Bueno, quizás a este sector está dirigido este tema, que el plan de Dios no detiene, espera, quizás por un hombre nuevo, un nuevo líder, un nuevo hombredón, o una familia, o una iglesia, o una ciudad. Dios espera para levantar de nuevo quienes han de ir. El Señor una vez preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros, los que estamos llevando esta obra? ¿Nosotros quiénes? Dios y su pueblo. ¿Quién irá por nosotros? Bueno, aquí un día Habacuc, cargado por este sentir de un pueblo indiferente en los días de los profetas, en esos días antes que terminara la revelación del Antiguo Testamento, Habacuc fue contemporáneo. ¿Quieren leer, Dora, por favor? Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, a veces nosotros, concepto general es que Dios es amor, pero nunca ponemos atención. Aquí Habacuc, en su ira, aviva tu obra en medio de los tiempos. En tu misericordia, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. No destruyas para siempre a tu pueblo. Acuérdate de tu misericordia. Permite que ellos reaccionen, permite que ellos se arrepientan de haber desechado tu plan. La figura, hermanos, para tenerlo claro, es esa generación que murió en el desierto. Esa es la figura de un creyente que rechaza el plan de Dios. Muchos creyentes apartados dicen: es que yo no me he apartado, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo orando.
¿Y qué haces de lo que tú lees en la Biblia? ¿Y qué haces con las respuestas que Dios te da? Si tú no estás haciendo nada, estás apartado. Es una mera cortina de humo para ti solo leer la Biblia. Quizás en tu salud o en tus condiciones no puedas hacer más que leer la Biblia, pero tu corazón está en la multiplicación y orando por los que tienen la obra, orando por aquellos que tú les has testificado, o quizás haciendo un poquito de lo que puedes hacer, contactando a aquellos, haciendo la obra. Esto es lo que pidió Habacuc. Por favor, vuélvelo a leer en voz alta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hazla conocer, que se conozca. He oído tu palabra. Y Habacuc clamó al ver ya este pueblo que habían entrado en la tierra prometida. Este pueblo que Dios les dio el tiempo para hacer esa luz que se pone en lo alto. Y Habacuc sufría por eso. También ahora vamos a leer el Salmo 85, 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? No volverás a darnos esta vida para que tu pueblo se regocije en ti. Bueno, aquellos que están entregados, teniendo la visión para qué vivir, que están poniendo sus vidas, sus recursos, sus talentos, su tiempo, su familia, aquellos tienen un gozo, porque la obra de Dios produce un gozo maravilloso. Bueno, en cuanto a la oposición, Dios enfrenta la oposición haciendo estragos entre ellos. Y vamos a leer Éxodo 12:9. Bendita, si nos puedes leer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Éxodo 12:9. Bueno, vamos a leer 40. Éxodo 40, versículo 41. Es que a veces hay versículos que me equivoco al anotarlos. El 40 solo tiene 38 versículos. Éxodo 12, 40. A ver, vamos a ver. Sí, entonces Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Sí, fíjense cómo les llama huestes, como pueblo de Dios. Bueno, aquí estamos viendo que no pudo Faraón detenerlos. Ahora vamos a leer, ¿leíste el 51? No, el 40 y el 41. Ahora el versículo 51, Éxodo 12. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En aquel mismo día, sigue hablando, ¿verdad? Por sus ejércitos. Huestes también tiene que ver con ejército. Y vamos viendo en este pasaje que la oposición de Faraón no pudo detener el plan de Dios. Y en esto, hermanos, nosotros podemos ver alrededor lo que nos rodea,
el ambiente, la indiferencia de la gente, lo materializado de la gente, que no quieren saber nada de Dios. Bueno, nosotros no debemos ver las condiciones que nos detienen o que se oponen, sino debemos ver que Dios es el que está llevando este plan con su fidelidad, su poder, su propósito. Bien, ahora leemos el capítulo 14, yo creo que ahora sí, 14, 58. Trae hasta el 31. ¿Perdón? 14 solo trae 31 versículos. Bueno, entonces lee 12, 58. Sí, no trae tampoco. Bueno, a ver, vamos a leer Éxodo 14, empezando desde el 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Sí, ese es. Aquí lo que tratan de resaltar estos pasajes es que ya Dios está poniendo separación entre los que perseguían a su pueblo y dejarlos en libertad. Entonces, están a punto, están, por decir, encajonados en el Mar Rojo. Al frente, el mar ya los detenía. Atrás venía la caballería de los egipcios para regresarlos a la esclavitud. Y aquí Moisés les habla de esta manera. Sí, es un poquito amplio el pasaje y vamos a darnos el tiempo y con esto vamos a terminar, pero sin perder de vista cómo Dios destruye la oposición. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios quitó las dificultades, las barreras, ¿verdad? Y de pronto ya tenemos toda la libertad para seguir adelante. Adelante. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Fíjense, Dios se glorifica tanto en dar libertad a su pueblo a pesar de la oposición, pero se glorifica en permitir que el opositor o los opositores se endurezcan, y entre más se endurecen y se exhiben en su odio hacia Dios y hacia su pueblo, Dios los deja que se levanten y luego les corta, como con un hacha, les corta a ellos su vida. Vuélvelo a leer: porque yo me glorificaré en Faraón. A ver. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y entre nube y tinieblas para aquellos
y alumbraba a Israel de noche, y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Momento, fíjense, primero abre el Mar Rojo y luego pone una columna de tinieblas de separación. Entonces no permitió que se acercaran. Esta es la huella de Dios trabajando contra nuestra oposición, poniendo esa distancia y dándonos libertad para vivir para su plan. La obra de Dios solamente muchos la resaltan cuando ven todo lo positivo, pero no ven cómo Dios está reteniendo y atando literalmente a la oposición, poniendo un muro. Esto es también parte del poder de Dios en su obra, dejarnos libres para que vayamos en el plan de Dios. Y muchos en un espíritu pesimista o peor, fatalista, dicen, no, pues yo ya hasta aquí llegué, yo ya no puedo. Pero ellos no conocen al Dios de la Biblia, que no solamente obra para propiciar que su obra se cumpla, sino que obra para hacer que la oposición no te detenga, no te impida vivir para Dios. Bueno, cuando nos enfriamos empezamos a ver las cosas de Dios imposibles. Empezamos con un espíritu pesimista. Pero lo terrible que le puede pasar a un creyente es cuando él se llena de un espíritu fatalista. Ya murió mi ministerio. Yo ya no puedo, ya no podré hacer la obra de Dios. Así no se puede. Bueno, por eso es importante estar en contacto con la palabra. Y aquí venimos tocando lo que Dios hace para preservar su plan vigente a favor de nosotros y en contra de los que se oponen. Porque de Dios es el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Sin su voluntad no se mueve la hoja del árbol. Bueno, ese es nuestro Dios. Adelante, Eldita. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volviendo las aguas, y cubrieron todos los carros y la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, y Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Sí. Bueno, aquí tenemos una
dotación muy importante para la fe. Lo que Dios hace a aquellos que están en contra de su voluntad, de su avance, de su plan. Y bueno, no solamente que Dios propicia para que hagamos su voluntad, sino que Él pone un cerco, un escudo, sin que nosotros nos demos cuenta cómo Él está trabajando y dándonos libertad. Con esto quiere decir que muchas veces nuestras excusas o nuestras justificaciones para no hacer el plan de Dios solamente son un velo o una cortina de humo para justificar por qué no estoy haciendo la obra de Dios. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema en la siguiente reunión. Por hoy aquí terminamos. Dios los bendiga.